Buenas tardes. Como bien estuvo hablando la doctora Ruth acerca del papel del tejido adiposo, sobre todo el blanco, pues vamos a comentar cómo sería la interacción entre el blanco y el pardo. Sabemos mucho del blanco, pero ¿qué hay del pardo? Pero primero comentemos, la obesidad tiene muchísimos factores, desde la población local hasta factores mundiales. En el Distrito Federal, algún estudio que hemos realizado, observamos, estas son unas gráficas que se denominan Hattori, donde sacamos un índice de masa magra y un índice de masa grasa, donde en una curva en una población, en otro país, estos son niños de 6 a 12 años, y estas gráficas, el azul son niños, el otro color son niñas. Entonces, normalmente en otro país esta gráfica está abajo, lo que nos está implicando una tendencia mayor en nuestros niños. Pero ¿cuáles son las implicaciones pensando en el tejido adiposo? Como la doctora Ruth mencionó perfectamente, tenemos hasta ahora conocidos 3 tipos de tejido adiposo. El tejido adiposo blanco, el pardo, que se consideraba hasta hace 7 años solamente niños, y el beige. ¿Qué es el beige? Es una transición en el blanco, como si quisiera cambiar a pardo. El tejido adiposo blanco, sus células, como dijo la doctora, son uniloculares, donde el núcleo es excéntrico, unas cuantas mitocondrias, y el pardo pues tiene muchísimas mitocondrias y algunas vesículas de grasa. Esto es una tinción especial para diferenciar entre el tejido adiposo pardo y blanco, donde se marca fundamentalmente una proteína que se llama UCP, que veremos más adelante. Microscopía electrónica, donde se ve muy granuloso el tejido adiposo pardo por la cantidad de mitocondrias. Resumiendo parte de lo que dijo la doctora Ruth al respecto, es que el tejido adiposo blanco se ha considerado un superórgano endocrino. Produce infinidad de factores que son proinflamatorios y pues más lo que nos lleva aquí es la generación de resistencia a la insulina, más todos los factores de inflamación que facilitan esta resistencia con vías proinflamatorias a nivel molecular, como el NF-κB que mencionó la doctora Burguete. Nada más que tenemos un pequeño detalle. El tejido adiposo blanco y el pardo no son hermanos, son primos, ya que ontogénicamente el tejido adiposo blanco vienen del mesodermo, pero de 2 regiones diferentes. Curiosamente, el beige sí es hermano del blanco, pero lo más interesante y curioso que tienen que conservar por las últimas diapositivas que vamos a ver es que el pardo es hermano del músculo. Son muy cercanos ontogénicamente. Si yo tuviera una célula mesenquimatosa y utilizara todos los factores que me facilitan a su diferenciación, nuevamente tengo por un lado la vía a blanco y por otro lado la vía a músculo y tejido adiposo pardo. Como este es un estudio donde se utiliza resonancia magnética activa y se ve la densidad de tejido adiposo pardo en niños, que se supone que va disminuyendo, pero de una forma muy interesante. En el adulto disminuye, depositándose el blanco en las áreas que bien conocemos, pero el pardo toma sitios, o lo residual que queda es alrededor es subclavio o supraclavio también y periaórtico. Las mujeres tienen más densidad de tejido adiposo pardo que los hombres. Este estudio de Magnus es un estudio interesante donde utilizan PET y resonancia magnética activa y una molécula
específica que marca tejido adiposo pardo. Entonces se ve claramente cómo se enciende el tejido adiposo pardo. Las regiones, como mencionamos, están en el cuello, supraclavios, algunas veces subclavio y periaórtico. Con ese mismo tipo de estudio que mencionamos, se ven las densidades, se ve mayor masa y mayor densidad de tejido adiposo pardo en las mujeres y mayor actividad específicamente. El gran secreto y la diferencia entre el blanco y el pardo y muchos otros tejidos es la presencia, sobreexpresión de estas proteínas que se denominan desacoplantes. ¿Desacoplantes de qué? De la cadena respiratoria. De forma general, el tejido adiposo pardo es estimulado por sistema nervioso central. El frío, el comer chile, caseipsina, produce este tipo de estimulación donde intracelularmente en el tejido adiposo pardo las vesículas de grasa que tienen perilipina liberan ácidos grasos. Estos ácidos grasos entran a beta oxidación dentro de la mitocondria, ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos carboxílicos, pero además se estimula la expresión génica de esta proteína UCP. Viéndolo superficialmente, sin entrar en detalles bioquímicos, al entrar y producir el ciclo de Krebs moléculas que entran a la cadena respiratoria, esta hace que los protones salgan fuera. Si me regreso a esta, salen de las crestas mitocondriales, quedando en un espacio para generar este gradiente de protones. Si tuviera yo una ATPasa aquí, tratarían de regresar a través de la ATPasa y generarían ATP. Las proteínas desacoplantes lo que realizan es romper este gradiente de protones. Como la energía que se está almacenando, que se iba a almacenar como ATP, no se lleva a cabo, lo que sucede aquí es liberación de calor. Pero aquí no está, pero hacia adelante en la cadena respiratoria es donde viene el consumo real a nivel molecular de oxígeno. Cuando medimos calorimetría, podemos medir el consumo de oxígeno o liberación de CO2. El consumo de oxígeno lo estamos viendo exactamente en esta última parte. ¿Qué otras cosas estimulan? Las hormonas tiroideas estimulan la expresión de estas proteínas y el consumo de estos ácidos grasos. Hay más moléculas que se considera que pueden activar al tejido adiposo pardo, pero el tejido adiposo pardo, al igual que el blanco, es o empieza a ser conocido como un órgano endocrino, que produce algunos factores estimuladores de fibrosis que pueden ser factores reguladores a la fibrosis encontrada entre el tejido adiposo blanco. Pero más interesantemente, produce en grandes cantidades factor de crecimiento vascular. El tejido adiposo blanco, si no tiene oxigenación suficiente, tiende a generar hipoxia, y esta hipoxia, como mencionó la doctora Burguete, genera producción de células proinflamatorias entre los macrófagos y el mismo tejido adiposo. Si hay más vascularización, hay más oxigenación y se evita la producción de sustancias proinflamatorias del tejido adiposo blanco, que esto se vuelve interesante porque entonces el pardo, con su sobreproducción, está regulando la oxigenación del blanco, evitando su proceso inflamatorio. Entonces, pensemos que hay un balance entre el tejido adiposo blanco y el tejido adiposo pardo. Estamos parcialmente aquí viendo probablemente un balance energético, pero obviamente la glicólisis, la cantidad de glucosa, los ácidos grasos
son parte importante en este balance. Este balance, si se llega a romper, pensemos en el niño tiene gran cantidad de tejido adiposo pardo, en el adulto hay gran cantidad de blanco, pero siempre necesitamos grandes almacenes de energía. Perdón. Y en cambio, el pardo es la maquinaria que va a consumirlo. Como veíamos en una de las diapositivas, tiene un poco de grasa, de ácidos grasos libres, el tejido adiposo pardo. Se consume, manda señales al blanco, libera los ácidos grasos y los consume el pardo. O sea, la máquina de producción de energía calórica es el pardo. Los almacenes son el blanco. La interacción y el balance de ambos nos van a dar este equilibrio. Si se rompe, lo que va a suceder es obesidad, o la obesidad misma rompe este equilibrio, nos lleva a resistencia a insulina, a diabetes. Pero vean, en este artículo es muy interesante. Uno de los estimuladores del tejido adiposo, del tejido adiposo pardo, es el frío. Si yo tengo un individuo delgado, lo expongo a frío, con los métodos que mencionamos previamente, vemos cómo se prende el tejido adiposo pardo. Pero, qué interesante, en el caso de los obesos, aunque se estimulen a frío, no hay generación o activación del tejido adiposo pardo. El blanco, de alguna forma, está apagando al pardo. Entonces, la obesidad, el exceso de adiposidad que definió la doctora Burguete, cancela, apaga al pardo, rompiéndose ese pequeño balance que se tiene, aunque sea una ínfima cantidad de pardo, puede controlar perfectamente al blanco. Si se sobrepasa el blanco, viene todo este proceso de resistencia a la insulina. ¿Qué se puede hacer para romper este balance? Ha habido varios intentos en la literatura donde un grupo de japoneses hace ratas OBOB, que son obesas, toma de neonatos, tejido adiposo pardo, y lo implanta en estas ratas obesas y tienen este dato interesante. Hay una disminución del crecimiento de la rata comparada con una rata OBOB, que son obesas. Cuando les hacen tomografía para ratas, sofisticado, pero lo hacen, se ve como la densidad es menor y se grafica aquí. Y la rata trasplantada con tejido adiposo pardo tiene menos grasa total que la rata obesa sin tratamiento. Ahora, de los órganos, una cosa que resalta es que baja la cantidad de tejido adiposo subcutáneo. Esos son de los intentos que se han visto para trasplantar y ver y romper el balance. Si está sobrepasándose el blanco, al adicionar pardo, se rompe ese ciclo que estaba llevando a obesidad y a resistencia a la insulina, probablemente, y mejora metabólicamente y en peso el individuo. En este mismo estudio, cuando ven el consumo de oxígeno, que les comentaba en una diapositiva donde estábamos viendo la cadena respiratoria, el último aceptor de electrones en la cadena respiratoria es el oxígeno, y se ve cómo hay más consumo de oxígeno. O sea, el tejido adiposo pardo está generando más consumo de oxígeno, más metabolismo, más consumo de glucosa. Lo que les voy a comentar ahora es un estudio que hicimos con mi colaborador en San Antonio. Estos datos están por publicarse. Él hace terapia génica. Tenemos algún estudio a nivel nacional
sobre nutrigenómica y un estudio familiar, pero bueno, centrados a este estudio, lo que hace él, utiliza un método de destrucción de microburbujas con ultrasonido. ¿Qué significa? Él utilizó ratas Soccer. Las ratas Soccer son ratas knockout al receptor de leptina. La leptina es la molécula principal que da saciedad. Si estas ratas tienen knockout el receptor a leptina, estas son hermanas. Entonces vean la diferencia, el sobrepeso. Esos experimentos son clásicos. Para bajar estas ratas de peso, se han intentado muchas cosas. Se ha hecho cirugía bariátrica, cirugía vertical y de Rhodes. Estas ratas llegan a bajar un 10% en un mes, pero como no tienen saciedad, a los 6 meses están igual de obesas. Entonces, mi colaborador decidió hacer ese experimento. Aquí el esquema está explicando los sitios similar en el humano la rata tiene de tejido adiposo pardo. Como comentamos al principio, el tejido adiposo pardo es hermano del músculo. Ha habido muchos intentos de transformar tejido adiposo blanco a pardo y han sido inicialmente eficientes, pero han sido inestables y se han perdido. Entonces, él sugirió, lo estuvimos trabajando desde hace 6 meses, ¿por qué no convertir músculo genéticamente a tejido adiposo pardo? Eligió el gastrocnemio. ¿Por qué? Porque en el gastrocnemio nunca se va a encontrar tejido adiposo pardo. Entonces, el método que se utiliza es un método donde se inyectan nanovesículas que incluyen genes. Él tiene un equipo de forma experimental, todavía está haciendo pruebas piloto, donde se puede romper estas vesículas órgano específico. Terapia génica, órgano específico o sitio específico. Ya tenemos una publicación previa donde convirtió células alfa en células beta en simios diabéticos tipo 1. Entonces el método funciona, pero bueno, nos estamos centrando aquí a tejido adiposo y músculo. Entonces, los genes que utiliza son de los genes que mencionamos originalmente, tienen que ver con la transformación de células madre a tejido adiposo pardo. Entonces, los resultados son simples. Es un estudio piloto, estamos en vías de publicación, como lo mencioné. Las ratas dejaron, después del tratamiento, comer las ratas tratadas. Tuvieron saciedad. Una saciedad independiente de la vía de la leptina, porque estas ratas no son sensibles a leptina. Entonces, algo pasó. Su crecimiento disminuyó, cosa que no hace la cirugía bariátrica con estas mismas ratas. Si ven la pendiente, es más pronunciada la de las ratas sin tratamiento y se separan las ratas tratadas. O sea, permanentemente el tejido adiposo, el tejido muscular que se convirtió a tejido adiposo pardo, hace que se separen. Midiendo el panículo adiposo con ultrasonido en las ratas disminuyó. Pero estas son fotografías de microscopía confocal donde tenemos el músculo y tenemos transformación del tejido adiposo y aquí se ven las células de tejido adiposo maduras. En conclusión, utilizando este método de destrucción de microvesículas específicamente en el gastrocnemio, convertimos gastrocnemio en tejido adiposo pardo y aquí hay varias cosas reveladoras. Hubo saciedad, pero de lo más interesante y para este simposio es que disminuyó la cantidad de glucosa que tienen estas ratas. ¿Sí? Gracias.